Hola, este va a ser el cuarto video sobre el tema de la leyenda negra española y bueno, y vamos a empezar ya con el temazo, el gran tópico de la leyenda negra, que es el Imperio Español Americano. Bien, bueno, pues esto seguramente nos va a tomar varios videos, con lo cual empecemos cuanto antes. Toda la cosa empieza con el tratar de justificar la, la conquista española de América. Es decir, eso es todo. Es decir, eso no es todo, pero por ahí empieza el asunto, ¿no? Y ahí es donde está uno de los grandes conflictos, porque pues al fin y al cabo, ¿qué derecho tenían los españoles para ocupar tierras donde ya había gente? ¿Qué derecho tenían? ¿A santo de qué? ¿Quién les había concedido o atribuido esos privilegios como para destrozar culturas, como para deponer jefes y autoridades que existían ahí, destruir civilizaciones, imperios, tribus, etcétera, etcétera? O sea, entrar como un elefante en una cacharrería e imponer su voluntad, quitarles a los nativos sus bienes, sus propiedades, y hacerlos trabajar para ellos, o sea, desposeerlos de lo que tenían y convertirlos, pues, a unos en esclavos y a otros en lacayos, en resumidas cuentas. Bueno, pues, ¿en dónde está la justificación, no? Este es el primer tema que se plantea. Entonces, obviamente, era un tema que lo tenían muy claro en aquel tiempo los españoles y todo el mundo, ¿no? Entonces, pues se encontraron la gran justificación que decía, es que los vamos a hacer cristianos. Hombre, y suena bien, porque, y además hay que tener en cuenta también que en aquellos momentos la gran preocupación de un cristiano, y estaban muy obsesionados con el tema, era la salvación eterna. Es decir, lo que ocurriera en esta vida terrenal, pues más o menos era importante, ¿no? Es decir, si podías comer o no, si podías dormir bajo techo o no, si podías ser feliz o no, eso no importaba, porque al fin y al cabo la vida es muy corta y la eternidad es muy larga. Entonces todo lo único que importaba era la salvación eterna. Y estos lo tenían muy claro, es decir, que todos los indígenas de América pues estaban condenados, se iban al infierno todos. Es decir, las modernas derivaciones de la teología que acepta que, bueno, que puede ser que haya más caminos de salvación, entonces no, entonces era, o estás bautizado en la verdadera fe, que por supuesto era la fe católica, o te vas al infierno, sin más dilaciones. No importa las buenas obras o lo bueno y lo santo que seas, al infierno contigo. Bien, esto estaba muy claro, con lo cual dentro de esta lógica, pues obviamente, es decir, lo más importante que tendrían que hacer los españoles con respecto a esas gentes que se habían encontrado era hacerlas cristianas. Es decir, ya estaba. Entonces, esto lo justificaba absolutamente todo. Y por lo tanto, pues también el Papa en Roma, la máxima autoridad de la Iglesia, dijo, sí, sí, hombre, adelante, es decir, tienen mi bendición para hacer eso, con lo cual estaba todo clarísimo y todo perfectamente justificado, y allá se lanzaron. Y esto pues es uno de los argumentos de la leyenda rosa, es decir, bien, y además te explican, como ya te lo he dicho, te explican que es que formaba parte de la cultura de aquel tiempo, ¿no? Es decir, hombre, no podemos juzgar desde el siglo XXI las cosas que se hicieron en el siglo XVI, a finales del siglo XV y en el siglo XVI. Es absurdo. Y es verdad, es absurdo juzgar cosas desde la pues, civilización presente, lo que hacían la gente del Renacimiento. Bien, pero esta teoría tiene algunos fallos. El primer fallo es que con respecto a hacer cristianos ya estaba todo bastante discutido y se sabía bastante bien lo que era bueno y lo que era malo, lo que era lícito y lo que era ilícito.
y en general pues ya todo el mundo había estudiado bastante bien el mensaje de Jesucristo, los evangelios, las epístolas de San Pablo y de los demás apóstoles, y entonces pues en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio se dice que hay que convertir a la gente en cristianos conquistándolos, obligándolos, quitándoles sus propiedades, es decir, cometiendo toda clase de violencias y de abusos. Esto no lo dice en ningún sitio. Es decir, no hay teología alguna que pueda justificar esto. Hombre, a veces los reyes y los príncipes encontraban teólogos que les justificaban lo que querían. Es decir, esto ha ocurrido siempre y sigue pasando, ¿no? Es decir, siempre hay gente que a cambio de un poco de poder o de un poco de dinero te justifican lo que quieras. Bien, bueno, pues en aquel tiempo también, pero a lo que voy es que las grandes conversiones de la historia de Europa no se hicieron a bofetadas, es decir, el reino visigodo no se convirtió a la fuerza en católico, el reino franco tampoco, y así, bueno, las cosas, los eslavos tampoco se convirtieron a la religión cristiana por la fuerza, sino que se hacía a base de misioneros y a base de gente con una enorme paciencia y con un enorme cariño y con una gran caridad, pues se ganaban la confianza de la gente, de las tribus, y entonces pues poco a poco los iban haciendo entrar por el camino, por el buen camino, por el camino de la vida cristiana. Esto es lo que se había hecho siempre y esto es lo que realmente producía conversiones duraderas. Lo demás, hacerlo a lo bestia y a golpes y a bofetadas, pues no daba buenos resultados. Pues a pesar de todo esto, este es el camino que eligieron los españoles. Con lo cual, a mí lo que me da la impresión es que lo de cristianizarlos era una excusa, simple y llanamente. Era una excusa para hacer toda clase de fechorías. Era una excusa que quizá se la creían algunos o intentaban creérsela, intentaban convencerse a sí mismos de que sí, que era aquella la situación, pero en realidad no. ¿Y por qué digo esto? Hombre, pues porque inmediatamente, desde muy pronto empezaron a salir voces de gentes diciendo esto es un disparate, esto es una salvajada, esto no es bueno, esto está mal. Es decir, pues se sabe de Fray Montesinos, que empezó a predicar en la isla de Cuba diciéndoles a los blancos que se iban a condenar todos, porque lo que les estaban haciendo a los indígenas era una salvajada, era algo que iba en contra de Dios. Y así muchos otros. La gente se cree que lo único que protestaba era Fray Bartolomé de las Casas, pero no es cierto, fueron muchísimos. Últimamente he leído, por ejemplo, la historia de los indios de Nueva España, escrita por Fray Toribio de Benavente, más conocido como Motolinia, que es un franciscano de los primeros años de la conquista de México, y es un hombre que en general es bastante favorable a Hernán Cortés. Bueno, pues en las primeras páginas hay una cosa que se llama las 10 plagas que han castigado pues, a los nativos de México. Bueno, lees eso y te quedas sobrecogido. Y esto que era un hombre favorable a Hernán Cortés, si llega a ser desfavorable, vamos, es el típico caso de que con estos amigos quien necesita enemigos, ¿no? Bueno, pues el tal Motolinia describe una escena absolutamente pavorosa del abuso, el maltrato y de todo lo que se les hizo a los indígenas, ¿no? Con lo cual, como te digo, yo estoy bastante convencido de que todo aquello no era más que una excusa que probablemente en el mejor de los casos, algunos de ellos se trataban de autoconvencer de que era verdad, en algunos casos, pero que eso no tenía. Presentarme, por ejemplo, a Hernán Cortés o a Cristóbal Colón como unos propagadores de la fe, por Dios, hay que tener mucho sentido del humor, es decir, no, por ningún lado, absolutamente, por ningún lado, eran unos tipos absolutamente viciosos, es decir, que abusaban de las mujeres indias de una forma repugnante, y que se las intercambiaban como quien intercambia perros, ¿no? Es decir, mira, dame tu perro, yo te doy el mío.
era algo absolutamente repulsivo, y las matanzas y la política de terror que generaron. Eso de cristianismo tiene muy poco. Pero la leyenda rosa compra este asunto. Dice, es que la cristianización, fue una excusa y dejémonos de tonterías. Por favor, dejémonos de tonterías, que esto no le hace ningún favor ni siquiera a la cristianización. Es más, la Iglesia Católica ya ha pedido perdón por esos abusos que se hicieron. Claro, los de la leyenda rosa se ponen tan histéricos con esto que hasta insultan al Papa por decir, es que cómo se le va a ocurrir pedir perdón, es que eso no se puede, va. O sea, los defensores del cristianismo están en contra del Papa porque en un acto de auténtica caridad y de comprensión cristiana dice, oye, pedimos disculpas porque aquello realmente no fue la forma de llevar el cristianismo, pues ni esto les gusta a los de la leyenda rosada. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, están remando contra corriente. Muy bien, seguiremos hablando, es decir, quedan muchísimas cosas por mencionar sobre este apasionante tema. Cuídate y hasta pronto.